evening, everyone, and welcome to Planning for Housing. Buenas tardes a todos. A la planificación de vivienda en el Condado de Marin 2023. Soy Ann Waller, presidenta de la Liga de Mujeres de Volantes. Gracias por estar hoy aquí para hablar de un tema tan importante y actual como es la vivienda en el Condado de Marin. Estoy muy contenta de estar aquí y espero que ustedes también. Y vamos a tener a los expertos Sarah Jones, Barbara Krauts y Paul Jensen. Primero déjenme presentar a Elisa y a Anabel, que son los intérpretes de español. Anabel va a explicarles cómo acceder al canal español. Buenas. Le queremos dar la bienvenida. Yo soy Anabel Garay y acabamos de escuchar de Ann Wakely, la presidenta de la Liga de Mujeres Votantes. Yo estoy aquí con mi cointérprete Elisa. Vamos a interpretar la reunión de hoy al español simultáneamente. Quiero darle instrucciones para poder seleccionar su canal de idioma para poder escuchar simultáneamente en español. So I will be providing a message in Spanish for folks in order to select their language channel, and then I'll follow up with some additional tips for interpretation. Si ustedes están participando a través de una computadora esta noche, al fijarse en la parte inferior de su pantalla van a ver un globo terráqueo cerca del lado derecho. Seleccionen ese globo terráqueo y seleccionen español. Tienen la opción de silenciar el audio original para solo escuchar a las intérpretes y no escuchar inglés en el fondo. Si ustedes están participando a través de un teléfono inteligente o una tableta o un iPad, pueden tocar su pantalla suavemente ahora mismo y al hacer eso van a ver un menú de 3 puntos. Seleccionen ese menú y verán que los llevará a otro menú desplegable que tiene la opción de interpretación de idiomas. Seleccionen español y nuevamente tienen la opción de silenciar el audio original. Después de hacer esto, seleccionen finalizar o done para activar este módulo de interpretación. Si tienen algún problema, por favor háganos saber en el chat si necesitan ayuda para seleccionar el canal de interpretación. Y recuerden que las computadoras Chromebooks y las llamadas telefónicas al número de Zoom no ofrecen esta opción de interpretación. So thank you again. And for those of you joining us in English, you may select English if you wish to do so by going to the globe icon on the bottom right-hand side of your screen and selecting English. This won't interfere with the presentation or the audio. And you can do so as well on your phone or tablet by touching your screen lightly, going to the 3-dot menu at the bottom of your screen and selecting language interpretation and choosing English and then done. Thank you so much. And if anybody has any questions, please let us know in the chat. And remember to speak at a moderate pace. And I'll turn it back over to Ann. Thank you, Annabelle. Gracias, Anabel. Te quiero dejarles saber que este webinar se está grabando y también estará disponible en el canal de YouTube en unos días, y cualquiera que esté registrado en este webinar también recibirán un email con las instrucciones del inglés, con el inglés y el español. Ahora es mi placer pasar la palabra a Kevin Hangerty, que va a presentar a nuestro moderador Paul Jensen. Kevin es el presidente del transporte, el uso de terrenos y el comité de vivienda de la Liga, y también ha sido elegido presidente. Gracias, Kevin. Gracias, Ann. Es mi placer estar aquí hoy y presentar a nuestro moderador, Paul Jensen. Paul Jensen se acaba de jubilar en la posición de director del Departamento de Desarrollo Comunitario de la ciudad de San Rafael. Trabajó como director por 13 años. También trabajó como planificador en San Rafael de 1980 al 88. En estos 20 años, él tenía un negocio de consultor que se especializaba en proyectos grandes, en la gerencia de grandes proyectos y del desarrollo
Él también ha escrito declaraciones políticas para varias ciudades y también ha trabajado para más de 20 ciudades, incluyendo San Rafael. Gracias por la presentación, Kevin. Me gustaría dar a los representantes de la Liga por poner este webinar aquí. El tópico, el tema es la planificación de la vivienda. Aquí es un honor estar aquí hoy y participar esta noche aquí. Lo que me gustaría hacer, me gustaría un poco explicar la estructura y el formato. Después de la presentación, después tendremos una presentación de los dos ponentes, de las dos ponentes. Cada una tendrá 15 minutos y después de sus presentaciones tenemos como 20 o 25 minutos para una discusión de un panel y ellas contestarán las preguntas contestarán a las preguntas que se han hecho ya antes y están relacionadas con la vivienda. También tenemos después de este debate, tenemos 20-25 minutos para preguntas y respuestas en las que ustedes pueden participar. Durante esta parte, si ustedes tienen una pregunta, le pedimos por favor que use el chat en Zoom para escribir su pregunta y después nosotros les daremos estas preguntas para que las respuestan. Y nosotros vamos a terminar esto más o menos a las 8:30. Les quiero explicar cuál es el propósito de este foro. Simplemente el propósito es educar y dar y clarificar la relación de la vivienda, las leyes de vivienda, con la planificación local especialmente y con los planes generales locales y otros planes relacionados con el plan general local. Contexto y algunos antecedentes. Cada condado, ciudad o pueblo en California debe adoptar y presentar un plan general que pronostica y planifica el crecimiento de la comunidad en los próximos 15 o 20 años. El plan general establece y guía las políticas comunitarias. Uno de los elementos que se exige es el elemento vivienda. La ley estatal determina que los mandatos se deben actualizar cada 8 años y deben estar certificados por el Departamento del Estado de California de Desarrollo. Cada actualización se hace cada 8 años. Okay. El elemento también incorpora políticas y programas para abordar la vivienda para todos, sobre todo los que no tienen casas y sobre todo para los que tienen bajos ingresos. Aunque no es un mandato del Estado, el plan general también puede contener otros planes suplementarios, como por ejemplo planes específicos para la comunidad o para los barrios. Estos planes contienen políticas y programas que son específicos de la comunidad local. El condado de Marin County general, que se llama el condado de Marin, tiene muchos planes de apoyo a la comunidad. Las leyes de la vivienda se han complicado mucho después de la gran recesión, el fenómeno como se llamó la crisis de la vivienda después de la gran recesión, cuando los trabajos aumentaron mucho más que la vivienda. En el 2016 y 2017 la legislatura empezó a hacer leyes para poner barreras que pararon el desarrollo de la vivienda. Y desde entonces se han pasado más de 120 leyes que establecen nuevas leyes para relajar las leyes para que se puedan hacer más viviendas. También esto incluye cambios que estas leyes indican. Okay. Las leyes de la vivienda son complicadas, incluso para los profesionales y los abogados que tienen que practicar y administrar estas leyes diariamente.
son muy complicadas para ellos, y para que el público pueda entender esto, el público ha tenido que aprender muy rápidamente. Lo que me gusta hacer ahora es presentar a nuestras presentadoras. Tenemos mucha suerte de tener hoy aquí dos profesionales que cada uno tiene mucha información que compartir. La primera es Barbara Kautz. Barbara Kautz es socia de Goldbar y Littman y ejerce en el área de urbanismo con énfasis en la legislación de la vivienda, cumplimiento de las normas medioambientales y la vivienda asequible. Ella escribió libros y artículos relacionados con la vivienda. Ella tiene más de 40 años de experiencia. Antes de ser abogado, ella era presidente del desarrollo de la comunidad del condado de San Mateo, y ella habla en conferencias. Bárbara es abogado, ella se graduó de Derecho en Berkeley y también en Stanford. Ella es Pi Beta Kappa. Ella nos va a dar un resumen de las leyes de California que están relacionadas con el elemento vivienda. La segunda ponente es Sarah Jones. Ella es la directora de la Agencia de Desarrollo del Condado de Marin. Ella fue nombrada directora en abril del 2023, liderando el trabajo del condado de la planificación de vivienda, salud medioambiental y sostenibilidad. Ella comenzó en Marin County como asistente del director del 2021. Sarah aporta más de 25 años de experiencia como planificadora, incluyendo 16 años en el condado y ciudad de San Francisco como líder. Ella tiene un estudio, ella se graduó de Berkeley y también en planificación urbanística de Berkeley. Sarah nos trae la perspectiva de la directora. Ella nos hablará del trabajo del condado en lo relacionado con el elemento vivienda. En este momento vamos a darle a Barb. Ok, estoy encantada de estar aquí. A ver, alguien puede ponerme. Muchísimas gracias. Las diapositivas. Primero le voy a dar un resumen de las leyes más importantes del elemento vivienda. No voy a hablar lo que tiene que ser parte del elemento vivienda, pero quiero darles un resumen corto de cuáles son las leyes, en particular de cómo afecta qué es lo que hay que hacer para que se apruebe y cuáles son las políticas de urbanidad. Entonces, pero me gustaría comenzar hablando un poquito de números y por qué tenemos el crisis de vivienda en California. Entonces, como ven aquí, en esta gráfica, la construcción en California nunca se recuperó después de la gran recesión, que fue en 2008-2010. Aunque ha estado construyendo el Estado anteriormente más de 200,000 unidades, la construcción bajó, incluso después de todas las leyes. Esta gráfica solamente va hasta el 2019, pero el año pasado solamente había 123,000 unidades construidas. No parece que el Estado puede obtener o puede comenzar a construir estos 200,000 al año, aunque en un reporte
que escribió la legislación, el Estado dijo que solamente tenía la mitad de los trabajadores de construcción, que tiene solamente la mitad de los trabajadores de la construcción para conseguir estos objetivos. Ha sido muy difícil para que los proyectos de vivienda comenzaran. La parte más triste y que hace que esto sea una crisis es que cuánto gastan las personas de bajo ingresos en la vivienda. Si ve aquí, más del 90% de los ingresos, más del 90% de las personas dicen que pagan más del 80% de los ingresos en la vivienda, y más de la mitad tienen muchísimos problemas para pagar la vivienda. Tres cuartos de las personas pagan por la vivienda la mitad de sus ingresos. Lo que pueden ver aquí es que hay un problema muy grande para las personas de bajos ingresos. Ingresos bajos en Marin County, en el condado de Marin, quiere decir que ganan menos de $100,000. No estamos hablando pobres, pero hablamos de personas que en otras partes del país serían de clase media, pero aquí pagan más de la mitad de sus ingresos en la vivienda. Uno de los problemas aquí es que esto es lo que refleja que la desigualdad ha crecido. Las industrias de altos ingresos, que pagan grandes salarios, ha crecido mucho más que las que pagan poco. Los salarios de las personas que ganan poco ha crecido mucho menos. Uno de los motivos por los que California tiene un problema, tiene una crisis de vivienda, es porque no pueden pagar lo que cuesta construir una vivienda. La siguiente. Como consecuencia, el Estado ha estado enfocándose en dos objetivos. Una es que se construya más viviendas. Como por ejemplo, el objetivo del Estado sería que en los 9 condados se deberían construir deberían subir de 180,000 a 440,000 en este periodo de tiempo. En Marin County, en el condado de Marin, el condado en general debería aumentar de 2,000 y pico unidades a 14,000 unidades. Los objetivos del Estado, muchas de las leyes han pasado para implementar este objetivo, es hacer que las ciudades y los condados denieguen los proyectos de vivienda. Como pueden ver aquí, Para manera efectiva, la legislación ha querido disminuir la habilidad de los gobiernos locales en decidir el desarrollo de viviendas. Ahora quiero hablar un poco sobre las leyes claves sobre viviendas. En las partes no incorporadas del condado de Marin, las unidades que necesitan incorporarse subieron unas 20 veces, de 185 unidades a unas más de 3,000 unidades. Esto ha requerido una gran habilidad de poder cambiar la zonificación en áreas no incorporadas. El condado supo que en todas estas zonas para
vivienda. Solo podía colocar 700 unidades. Ha tenido que rezonificar más lugares para poder permitir unas 3,000 unidades. Pero eso es solo un 10% del requisito de unas 3,500 unidades. También para los sitios poder ser considerados adecuados para viviendas para personas de bajos ingresos, y el condado se le requiere tener una cantidad de unidades para este tipo de personas con bajos ingresos. Necesitan tener unas 30 unidades por cada acre. Entonces, el condado ha rezonificado en el corredor Baylands y en el centro. Y solo pudo permitir unas 375 unidades para personas de bajos ingresos, para tener un total de poco más de $2,000. Pero nuevamente, no es mucho más de las 1,700 unidades que se les requiere poder permitir. Entonces, para poder cumplir con las leyes estatales, todos los sitios que están zonificados para unidades para personas de bajos ingresos tienen que permitir desarrollo por derecho. Esto es donde 20% de las unidades están preparadas para ser para personas de bajos ingresos. Si alguien llega y dice 20% de estas unidades de esta urbanización van a ser para personas de bajos ingresos, no se requiere más revisión por parte de la ley de calidad medioambiental, y solo se tiene que repasar el diseño. Otra ley es que si la zonificación no concuerda con el plan general, el proyecto puede avanzar usando la densidad del plan general. Así que un proyecto puede ser desarrollado con la densidad que está prescrita en el plan general. Adicionalmente, si el sitio es uno que está enlistado en el elemento de vivienda y está designado para bajos ingresos o ingresos moderados, si el proyecto tiene 20% de las unidades, es decir, un edificio de 100 unidades, 20 tienen que ser para bajos ingresos o ingresos moderados. El condado no puede negar ese proyecto para que avance. No se les puede negar si está ubicado en una zona para viviendas de precio moderado o de bajos ingresos. Vamos a decir que el elemento de vivienda muestre un sitio que va a tener 100 unidades, pero el proyecto puede tener unidades adicionales por densidad. Esto concuerda con lo que se especifica dentro del elemento de vivienda. Otro asunto para el condado es, como mencionado anteriormente, tiene que incluir unas 1,700 unidades para personas de bajos ingresos. Los sitios zonificados para esto solo permiten unas 1,800 unidades y el condado calcula que va a haber unas 168 unidades de accesorio.
Si este proyecto se considera apropiado para 100 unidades de bajos ingresos, pero el proyecto solo tiene el 20% que requiere el condado, entonces básicamente ha perdido capacidad para unas 80 unidades para personas de bajos ingresos. Y si se crean varios de estos, de este tipo de viviendas, donde solo hay 20% que son para personas de bajos recursos, a pesar de que está en una área donde puede ser para 100% de bajos ingresos. El condado entonces tiene que buscar dónde colocar esas otras unidades. Entonces hay mucha presión para el condado encontrar estas viviendas para personas de bajos recursos y a la vez mantener la capacidad para poder incluir todas estas unidades en estos sitios. Hay muchas otras leyes estatales que limitan el control local y no tenemos tiempo para repasarlas todas, pero aquí indico las que son importantes. La ley de responsabilidad en vivienda no permite que las ciudades nieguen o reduzcan la densidad de un proyecto de vivienda si cumple con los estándares. La ley de densidad adicional permite que se suba la densidad de un proyecto hasta 50 o a 80% y no hay límite en la excepción que pueden solicitar a los estándares. Por ejemplo, altura, entradas, cobertura. SB 35 requiere que se apruebe al nivel de funcionarios solo sobre los estándares objetivos. En Marin City se aprobó un proyecto hace poco que recibió mucha publicidad. 2 proyectos de leyes ahora permiten viviendas en zonas comerciales y SB 330, que era un proyecto de ley bastante extenso, incluye una solicitud preliminar que deja en lugar los estándares que estaban vigentes en el momento que se hizo la solicitud para comenzarlos. Ahora voy a hablar sobre las consecuencias de no cumplir con estas leyes. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario y el Procurador General tiene un personal de unas 25 personas que tienen más autoridad. Ellos pueden emitir notificaciones de infracción y pueden actuar de manera independientemente para demandar a las ciudades. Hay muchos partidarios que están litigando. Si no están contentos con algo que está haciendo un municipio, puede ser que ellos demanden a la ciudad. También se han hecho ya unas 12 demandas a ciudades en la área de la bahía. Y por lo general, los tribunales son pro vivienda en permitir la aprobación de vivienda y hay muchos costos y daños. Los partidarios siempre incluyen todo este tipo de peticiones en los litigios. Ahora, si tienen preguntas, pueden hacerlas. Bueno, gracias, Barb. Si alguien tiene alguna pregunta sobre la presentación de Barb, por favor, pongan sus preguntas en el chat y pueden hacerlo en español y vamos a tomar esas preguntas para hacerlas durante la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Barb. Es maravilloso estar aquí hablando con ustedes y estar aquí con Barb.
Hemos trabajado cercanamente con ella durante este proceso y esto nos ha dado buenos consejos al navegar esto. Como dijo Paul, esto no es simple. Así que si ustedes pueden, sí. Didi tiene aquí mi presentación. Y esto continúa más o menos donde dejó Barb y capta un poco del contexto que Paul comenzó a mencionar. Esta, ¿Cuáles son los componentes del elemento vivienda? Y Barb mencionó un poco, y sí me emocioné un poco. Y puse información que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario ha certificado nuestro elemento vivienda. Lo hizo el 19 de junio. Así que han repasado el elemento que contiene todas estas piezas que hemos enlistado aquí y confirmó que cumple con las pautas y los requisitos. Y puse esta diapositiva. Esto es directamente de la tabla de contenidos de nuestro elemento vivienda. Es de gran uso recordarle a la gente todo lo que tiene que incluir un elemento vivienda. Durante el proceso en el condado de Marin y en cualquier parte, el gran enfoque de este esfuerzo es identificar los lugares donde íbamos a tener inventario de vivienda y muchos fueron zonificados como parte de este proceso. Y la manera que los ve Vivienda y Desarrollo Comunitario, todas las partes de este plan son igualmente de importantes. Así que nos enfocamos en todos esos esfuerzos y ustedes tal vez saben que cuando primero entregamos el elemento vivienda y fue aprobado por la mesa de supervisores, el Estado no lo aprobó de una vez, dijo que necesitaba un poco más de trabajo. Y esto se trataba de partes de nuestros programas de vivienda, específicamente de afirmativamente fomentar viviendas justas. Y se trataba de querer más información y metas específicas que van a ese punto. Y si puedo resumir la descripción de Barbara sobre lo que busca la agencia estatal que revisa esto, buscan que se refleje como yo lo veo. Esta es mi perspectiva, ¿verdad? De mi experiencia. Lo que se nos está pidiendo hacer como jurisdicciones locales es convertirnos en algo que no hemos sido anteriormente. Es permitir más vivienda para que vean esto como un proceso. Esto es un cambio del pasado y no es algo que muchas ciudades hacen históricamente. Hemos regulado vivienda, pero nuestra tarea no ha sido de accionar vivienda, ¿verdad? Eso ha sido algo que hacen otras personas. Pero ahora el mensaje es, están buscando ciudades y condados que proactivamente avancen la construcción de vivienda. Nuestro siguiente tema es algo que describió Paul un poco, pero se trata de preparar el escenario para nuestro plan del condado. Este es lo que le llamamos nosotros
al plan general, es el plan del condado. Es en verdad no algo para todo el condado. Es donde tenemos autoridad para el uso de terrenos y esas son las zonas no incorporadas. Y muchas veces el condado tiene el papel de mantener esa perspectiva para el condado entero. Y esto tiene que ver con asuntos que son para el condado entero, pero el plan que nosotros administramos y es algo que se usa día a día. Esto fue actualizado en el 2007. Es algo de largo plazo para la conservación, crecimiento y desarrollo comunitario en las áreas no incorporadas, pero también es lo que consideramos de manera inmediata y tiene un fundamento muy fuerte, no es algo que va a cambiar fundamentalmente, no lo veo. Y estas cuatro corredores ambientales tienen distintas maneras de considerar cada sección y las características de preservación y desarrollo. Cada uno es distinto. Está enfocado en preservar espacio abierto y fijarnos en ambiente, economía y equidad. Entonces, en la parte que Paul describió también, que es el plan comunitario y la idea de planes comunitarios. Yo estaba pensando en nuestros planes comunitarios y pasé mucho tiempo con estos planes durante el tiempo que he estado en este condado, leyéndolos y mirándolos todos. Y esta diapositiva es probablemente muy difícil de leer, pero hay dos cosas. Hay muchos planes comunitarios y segundo, también comencé a pensar en el momento en que estos planes comunitarios se prepararon y cuánto el hecho y lo que contienen ellos y cómo estos reflejan dónde estaban las cosas y que lo que pensábamos en el desarrollo anteriormente en otros años. Y probablemente muchos de ustedes saben que hubo una revolución en cómo las personas estaban pensando acerca del desarrollo y el medio ambiente que comenzó a principios de los años 70 y el condado de Marin era líderes en esto. Y estos planes comunitarios se puede ver esas ideas ya aquí y los esfuerzos que se hicieron acerca de los planes comunitarios. En los 70 y en los 80 estaba el enfoque en las comunidades individuales en este plan que respondía a las presiones y las preocupaciones en esos momentos. Después, el condado cambió. De repente ya no estaban pensando en estos asuntos porque había problemas más grandes que teníamos que pensar relacionados con el desarrollo. Entonces, hasta que el 2007 el plan del condado. Muchos de ustedes saben que ustedes participaron durante el plan del 2007 y después el plan comunitario cambió otra vez en ese momento y entonces teníamos la situación en la que tenemos visionarios o visiones grandes a nivel del condado.
Y hubo trabajos que se hicieron en el 2010 en la Agencia del Desarrollo Comunitario que querían integrar las ideas de lo que había en el plan comunitario y lo que estaba en el plan del condado y en el plan comunitario. Y después, a finales de los 2010, cosas que antes nos habíamos enfocado mucho salieron a la luz. Esos planes eran diferentes a los antiguos, pero todos nuestros planes comunitarios eran antes de esos cambios en las leyes de vivienda y en que Bárbara de los que estaba hablando. Ahora estamos aquí en este momento. Los planes cambian mucho en lo que cubren y el espectro. Por un lado, muy duro y por otro, muy blando. Pero todos quieren cubrir todos los problemas importantes de la comunidad. Vamos a hablar de la siguiente. Vamos a hablar un poco de cuáles son estos temas y qué cubren. Estos planes comunitarios, como ya he dicho, cubren muchísimas cosas y hay unas visiones muy interesantes para estas comunidades. Nosotros tomamos estos planes comunitarios muy en serio. Son documentos de la vida diaria con los que trabajamos a diario. Los consideramos siempre que tomamos cualquier decisión sobre los terrenos, todos los documentos que salen de nuestro departamento, incluso si es para construir una casa individual o un proyecto pequeño. Estos harán referencia al plan comunitario. Lo que, de hecho, la mayoría de los proyectos que analizamos son casas unifamiliares. Es a través de estas viviendas unifamiliares ha habido mucha preocupación por parte del público acerca de cómo los elementos de la vivienda y otros cambios que ha habido al plan del condado que hemos recomendado cuando se presentó el elemento vivienda, cómo esos cambios pueden afectar a los planes comunitarios. Nosotros hemos presentado cambios al plan del condado. Ha habido mucha preocupación acerca de que hace irrelevante el plan comunitario en general y quiero enfatizar que este no es el caso. Hay muchos cambios que están relacionados a una parte y hablaremos más de eso, pero en general esos planes comunitarios son todavía el documento principal que siempre han sido. La siguiente. Entonces, también voy a hablar un poco acerca de otras preocupaciones que tenemos del CDE y abarcó más de lo que tenía que hacer con lo que tiene que ver con la ley estatal. Entonces, voy a hablar un poquito más de estos requisitos, de estos componentes del elemento vivienda. Y este es el plan de vivienda. Necesitamos inventario para indicar que tenemos la capacidad de las viviendas que necesitamos. Otra cosa muy importante del plan de vivienda es que tenemos muchas leyes y programas acerca de las que vamos a hacer para facilitar el desarrollo de la vivienda, que es consistente con las necesidades de nuestro condado. Y yo quiero decir muchas cosas cuando digo necesidades. Las necesidades se identifican por el Estado. El Estado las identifica.
las necesidades que el condado de Marin necesita para dar vivienda a nuestras personas que viven en Marin. Pero también tenemos otras necesidades y esto es integrar esta vivienda en el contacto, en el concepto físico también de nuestras comunidades. Y los valores también, qué es lo que necesitamos nosotros para el medio ambiente. Y entonces lo que hace es que tengamos un plan que quiere desarrollar la vivienda, pero y esto es lo que SCD quiere que nosotros hagamos y esto coincide con el plan del condado y con la visión que está articulada en el plan comunitario. La siguiente, por favor. Entonces, hay una cosa que hemos aprendido del plan comunitario que necesitamos pensar. Hay muchos de estos que contienen texto o políticas que estarían en conflicto con el elemento vivienda y con las propuestas de la vivienda y también no sería algo que podríamos implementar bajo la ley estatal y específicamente limitando a nivel de la comunidad y de los lugares. El elemento vivienda ha creado un tipo de conflicto, sobre todo en ciertos lugares, pero era un conflicto que ya existía antes del elemento vivienda. Y los problemas que teníamos en el elemento vivienda es que cuando nosotros presentamos esto, también nosotros presentamos otros cambios a nivel del condado para remover estos problemas y remover los conflictos. Y esto es sería hablar de cómo consideraríamos la densidad en la comunidad, en la parte de Ridge, en ciertas partes del condado. Esa es la perspectiva de los cambios que tenemos que hacer. Ahora vamos a hacer la próxima y entonces vamos a hablar un poquito más en general de cómo vamos a ver las propuestas de vivienda bajo nuestro nuevo plan y nuestros nuevos documentos. Tenemos diferentes tipos de vivienda y diferentes programas también que vamos a considerar. Es un esfuerzo integral. No es una estrategia solamente de una estrategia, sino muchas estrategias con muchos ángulos. La vivienda accesoria es muy importante aquí y es uno de los enfoques es tenemos casas en subdivisiones y también multiunidades. También estamos viendo a ver qué es lo que está sucediendo con viviendas que ya existen, preservación de vivienda que ya existe, asegurarnos que se mantienen como viviendas, protección de los inquilinos en las viviendas ya existentes, asegurarnos que ellos también tienen una oportunidad justa para la vivienda. Y finalmente, sería un ángulo que muchas personas probablemente no han pensado como como vivienda. Es una de las partes que quieres saber más en el elemento vivienda es cómo el condado en general va a invertir a zonas de bajos recursos, personas que viven, por ejemplo, en la ciudad de Marin o Tamales o Santa Benicia, podemos asegurarnos que ellos pueden tener acceso a los mismos recursos y oportunidades que personas en otras partes del condado. La próxima. Ahora vamos a hablar de el trabajo que vamos a estar haciendo cuando revisamos las propuestas de las nuevas viviendas. Tenemos la vivienda. Aquí, hemos presentado también la revisión ministerial
Ok, y también vamos a usar el código de formulario para las viviendas múltiples. Esto no se va a presentar como, por ejemplo, este proyecto cubre todos los estándares, pero aún tenemos problemas y queremos ver algunos cambios. También vamos vamos a construir más vivienda con esta nueva manera de hacerlo, con la revisión ministerial. La revisión ministerial también mira a los estudios técnicos, va también a afectar a las agencias y los departamentos, como he dicho anteriormente. En ese proceso, una cosa que vamos a considerar también es cuáles son las estrategias que podemos poner en lugar. Pero queremos también asegurarnos que estamos. También para nosotros saber de la comunidad cuáles son las condiciones sobre estos lugares para evaluar si un proyecto tiene lo que es necesario y cumple con los requisitos. Eso es parte importante del proceso. Hay otra parte para repasar vivienda que tiene que ver con el plan del condado y el plan comunitario. Incluimos el lenguaje que queríamos incluir sobre el elemento de vivienda al repasar estos proyectos de vivienda, porque queríamos dejar muy claro que nos íbamos a fijar en el cumplimiento con leyes estatales y queríamos ser claros sobre esto, no tener confusión y queríamos quitar las barreras que los planes comunitarios pueden crear. Ahora, ¿qué sigue? Estoy contenta sobre la certificación de nuestro plan. Estamos certificados ahora. Ahora estamos en esta etapa post-certificación. Tenemos que hacer tomar unos pasos y unos cambios a nuestro código de desarrollo de viviendas que le llamamos zonificación para mejor apoyar vivienda para ciertas poblaciones y a la vez concordar con leyes estatales y estándares de estacionamiento. Esa es la otra parte. Pero estos son los programas 8 y 9 del elemento de vivienda. Algo grande que tenemos que hacer es presentar a la Comisión de la Costa un plan sobre la costa para reflejar el elemento de vivienda en ese documento de planificación. Y muchos otros programas se enfocan en apoyar personas que quieren añadir esas unidades accesorias de vivienda. Y queremos repasar también lo que está pasando en la Marin City y proyectos de la costa y otros proyectos que hemos estado tratando por bastante tiempo. Uno que está en Larkspur, cerca de San Quentin. Así que quiero regresar a un poco sobre dónde comencé en hablar sobre los valores. Este es la portada de nuestro plan del condado y siempre fue interesante que tiene esta foto que es bellísima y muestra también muestra Marincello, que era la comunidad que se había propuesto. El empujar contra esto fue un momento crítico, no solo de ese proyecto, sino también que preparó esta fundación con valores y la protección de espacio abierto. Y en este elemento vivienda, la visión y el esquema, eso es lo que queremos retener.
en considerar esto dentro de nuestro elemento vivienda, en este nuevo mundo de requisitos. Y va a querer decir cambios potencialmente para comunidades, pero también alza un propósito consistente al nivel del condado. Bueno, hemos finalizado y podemos continuar. Esta es una foto que a mí me gusta de nuestro centro cívico y podemos continuar con la siguiente parte. Gracias, Sarah. Ese fue un repaso bastante completo y respondiste a muchas de las preguntas que ya teníamos preparado. Así que estamos un poco atrasados. Yo me he fijado en las preguntas que se han puesto en el chat y vamos a enfocarnos en estas preguntas, pero sí quiero enfocarme también en algunas preguntas que teníamos ya preparadas que tienen que ver con las preguntas que también están en el chat. Primero, si esto es, Sarah, esto es para ti y también felicidades, hicieron buen trabajo en el elemento vivienda. Le he dicho esto a muchas personas. Tú repasaste justo lo que el Estado tenía problemas y eso era en fomentar más viviendas justas. ¿Puedes compartir algunos de los ejemplos y programas que han incluido en el elemento de prueba para fomentar las viviendas? Bueno, los programas que incluimos específicamente para fomentar más vivienda justa cubre dos partes. La idea de fomentar más viviendas justas es incrementar las oportunidades para la gente poder vivir en comunidades que tienen muchos recursos, buenas escuelas, servicios, trabajos, oportunidad comercial, que puedes obtener lo que necesitas. Y una de las cosas que hicimos en esta sección era darle forma a nuestros programas sobre unidades accesorias de vivienda y fijarnos en qué se puede hacer en esos vecindarios de altos recursos. No solo hacerlo fácil en una parte del condado y no en otras. Áreas comerciales también. Y los asuntos que tienen que ver con vivienda justa. Asegurarnos que la gente estén consciente y que los propietarios de viviendas estén conscientes sobre los requisitos y así no prevenir personas que obtengan vivienda por raza o cualquier otra característica protegida. La otra parte de fomentar vivienda justa tiene que ver con alzar comunidades de bajos recursos. Y esa es la parte que no se trata de vivienda en sí, se trata de tomar estos sitios donde viven la gente y ayudar a fortalecerles, hacerles más seguros, más sanos, darles más acceso a mejores servicios. Y eso es algo que incluye la totalidad del condado. Y hemos hemos incluido eso en el elemento vivienda para las inversiones que están haciendo los departamentos de parques, de bibliotecas, de obras públicas. Y al incluirlo de esta manera en el elemento de vivienda, va a ayudarnos a nosotros a posicionarnos en mejores esfuerzos de planificación y en buscar fondos para proyectos, conectándolo a esta importante meta. Otra pregunta que surgió es sobre
el proceso de vivienda por derecho y de revisión ministerial bajo SB 35. Y personas también han mencionado de áreas de viviendas unifamiliares y SB 9. Los que están incluidos aquí por derecho y revisión ministerial son las mismas cosas. Y hay un proceso establecido en esos casos. ¿Hay algún proyecto ya planeado que ustedes conozcan, aparte de Drake Avenue en Marin City? Sí, yo creo que voy a permitir bueno, voy a comenzar diciendo que no tenemos otros proyectos que conozcamos que sean de estas categorías de SB 35. Hemos recibido solicitudes para división de subdivisiones y también duplexes. Esas son parte de leyes estatales que aplican en ciertas zonas. Hay partes del condado de Marin donde un propietario no puede usar esas leyes para poder obtener aprobación por derecho. Pero cuando recibimos información del proyecto Drake, era el primero que tuvimos y no teníamos estándares fuertes como los que hemos adoptado, que teníamos una ordenanza interina que aprobamos en avance del elemento vivienda. Y para también nuestros códigos que explican estos estándares para desarrollar algún lugar para viviendas. Y esto ayuda a asegurarnos, decir, tenemos algo que podemos señalar. Si vas a proponer desarrollar vivienda aquí, esto es lo que necesitas poder hacer. Pero hay diferencias sobre por derecho y revisión ministerial. No hay más revisión ambiental como normalmente se hace en estos procesos. Y esta revisión ambiental documenta muchas cosas que también ven incluida en otras, en otras partes de una propuesta de vivienda y son revisadas por distintas agencias. Así que todavía podemos fijarnos en los resultados ambientales si es algo que sucede por derecho. Y algo también que no se considera en una audiencia pública por un grupo decisivo del gobierno. Y esa es una de las diferencias de por derecho. Así que de mi perspectiva, quiero asegurarme que tengamos otras maneras de poder obtener el conocimiento que surge cuando se hace comentario público. No sé si Barb quiere añadir. No, no creo que hay más por añadir. En el lado legal, yo creo que una cosa que el público debe saber es que a través del proceso de revisión ministerial, la gente puede pedir excepciones y densidad adicional. Así que a pesar de los condados querer tener estándares, hay inmobiliarios que tienen suficiente vivienda asequible que les limita a los gobiernos poder tener su parte de decidir o decir.
Gracias. Yo creo que esta es una buena explicación. Y sobre este tema de revisión ministerial y por derecho, hay una interesante pregunta que tal vez Barb pueda comentar, porque parece una pregunta legal. Este proceso de revisión ministerial se puede desestimar a través de leyes de densidad. Bueno, el estatuto de densidad adicional aplica si el proyecto es con la discreción de la jurisdicción o con revisión ministerial. Y se puede usar en cualquier caso. Así que en verdad eso no va a causar que cambie la ley, pero es una exención. Y el remedio que obtienen los de los constructores, hay mucha prensa sobre esto. Si se fijan en el documento que el inmobiliario preparó, pueden ver esto. Creo que el condado tiene un proyecto donde hay un remedio para los constructores del proyecto y las leyes que tienen que ver con esto aplican sea algo a la discreción de la jurisdicción o con revisión ministerial. Okay. Lo que está propuesto de la manera en que nosotros estamos trabajando, lo hemos establecido, tendría que seguir. No es un pase para ellos, que pueden hacer cualquier cosa. Lo que ha sometido, lo que tiene que asumir el condado, hemos recibido preaplicaciones para un proyecto bajo el remedio de los constructores. Ese BIN llegó después de que recibimos la certificación del Estado. Sí. Entonces, vamos a cambiar de tema, y es la relación de las leyes y las leyes de la vivienda. Seguridad. Tenemos una pregunta. Dos personas han mandado una pregunta acerca de las cosas peligrosas y por qué estamos construyendo más vivienda cuando tenemos problemas de cosas peligrosas en la comunidad, de lo que tiene que estamos hablando de evacuación, planes de evacuación. Y hay una pregunta en el chat que tiene que ver con asuntos geotécnicos. Esta es una pregunta que dice, en un condado como Marin y otras partes del área de la bahía tenemos carreteras muy estrechas y sistemas estrechos, y que es muy hace muy difícil la evacuación. Planificar más vivienda hace que esto sea más peligroso. Esto parece que no se ha considerado. Por favor, puede hablar de este asunto, Sara. Yo sé que con el elemento vivienda, ustedes también han puesto al día, tienen también el elemento seguridad. Igual puede hablarnos de cómo estas dos cosas coinciden. Por supuesto, este tema no lo hemos dejado de un lado, y ni siquiera a nivel estatal. Otra de las muchas leyes estatales es que los elementos de seguridad necesitan también ser actualizados en coordinación con el elemento vivienda. Entonces, para reconocer estas circunstancias del medio ambiente y los peligros del medio ambiente que existen en partes del área de la bahía y en Marín y en todo el estado. Nosotros sentíamos no solamente que teníamos que tener estos dos elementos, tenían que reconocer
que estos elementos tenían que reconocer que el uno y el otro existía y también teníamos que unirlos en el condado de Marin y también actualizamos el estado, el elemento vivienda y el de seguridad. Un reporte del medio ambiente cubría ambos, porque teníamos que considerar esto. Y los asuntos de la seguridad es un asunto muy importante en Marin County, tanto como si se desarrolla la vivienda o no. Entonces pudimos actuar el elemento seguridad, sabiendo que igual es algo que vamos a tener que planificar para el futuro, pensando también en la vivienda. Entonces, también esto nos ha permitido establecer la necesidad y los requisitos para nuevos desarrollos para que podamos ver los requisitos, los impactos que esto va a tener y teníamos que tener estos en consideración. Ahora nosotros tenemos la posibilidad de crear estándares que van a ser, y esto va a determinar dónde podamos construir la vivienda en lugares más peligrosos. Y vamos a tener que invertir dinero en la infraestructura, en el agua. Y pues, entonces eso va a hacer que también sea más caro desarrollar la vivienda en estos lugares. Y eso también va a estar reflejado en las propuestas de desarrollo. Algo que hemos aprendido en el proceso del elemento seguridad es que la infraestructura, las carreteras, y lo que harían las personas si hubieran que hacer una evacuación es algo que es solamente una parte de lo que es nuestro esfuerzo que tiene que ver con las evacuaciones. Pero hay aspectos del elemento seguridad que son muy importantes para nosotros. También añadiría que además de la situación física en Marin, otro problema grande que tiene que ver con la seguridad es la fragmentación de las jurisdicciones. Es también algo que el elemento seguridad nos ha ayudado a que haya una estrategia a nivel de condado. Y también esto ha reflejado el trabajo de la Autoridad de la Protección contra los Fuegos. Es algo en lo que nosotros pensamos. También vamos a seguir haciendo parte de la planificación. Yo sé que estás hablando por parte del condado de Marin. Quiero aclarar que el elemento seguridad es otro elemento mandatorio también para el plan general para las ciudades y el condado. No es esto exclusivo del condado de Marin y cada ciudad y condado va a tener que hacer exactamente lo mismo. Y me gustaría también indicar que mirando la ley de by right, hay ciertas provisiones que algunos lugares no pueden tener la revisión by right porque están en lugares peligrosos. Por ejemplo, es importante que no pongamos viviendas en lugares que son peligrosos, porque no pasaría la revisión del medio ambiente. Una pregunta más me gustaría hacer. Vamos a hablar de los planes comunitarios. Gracias por compartir, Sara. Y me gustaría indicar que el condado tiene 20 o más planes comunitarios que son de diferentes tamaños. Si un plan comunitario es desarrollado o un plan que ya existe y se actualiza, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo la comunidad puede involucrarse? Y el proceso público es diferente si fuera diferente de lo que ya han hecho con el elemento vivienda. Sería un proceso comunitario muy involucrado, no hay una fórmula.
de cómo se podría involucrar la comunidad para ningún proceso de planificación, porque tiene que ser algo que es algo que sería algo que presente las necesidades y los intereses de la comunidad involucrada. Teníamos que divulgarlo extensivamente y estar en contacto con las comunidades y trabajar directamente con las comunidades sería la parte más importante del proceso. También me gustaría trabajar con la comunidad y eso es muy importante para el esfuerzo de planificación. Nosotros hemos adoptado algo que es una consideración muy importante para mí como líder de esta agencia, que queremos asegurarnos que nos enfocamos en la equidad en nuestro trabajo y los planes que presentamos apoyan unos resultados más justos y equitativos para las comunidades marginadas o comunidades que no han tenido acceso en el pasado. Entonces, esto es una de las cosas que nuestros esfuerzos de acercamiento a las comunidades haría. Sería diferente de lo que hacemos con el elemento vivienda, porque es un plan de la comunidad más que del condado. Sería más fácil para que las personas podrían formar parte de ello y no tendría tantos requisitos exteriores. Una vez que comenzamos a mirar los planes o comenzamos a considerar los planes comunitarios, entonces nos gustaría escuchar lo que piensan las comunidades. Hay algunas preguntas que... A ver, la zonificación de la costa y del acto es un impedimento para la aprobación de la vivienda. Me alegro de que no tengo que contestar esta pregunta, es difícil. Pienso que históricamente ha sido. La ley de la costa se presentó para asegurarnos que la costa se permanecía para que todas las personas tuvieran acceso y también para proteger el ambiente natural. La Comisión de la Costa históricamente no ha estado muy abierto a la vivienda en la costa y en Marín tiene hay muchas leyes para que no deja construir en la costa. No sabemos cómo la Comisión de la Costa va a trabajar con el elemento vivienda. Nosotros hemos comenzado a tener conversaciones con ellos, pero son parte del gobierno estatal también. Y cuando el Estado de California ha indicado que hay una crisis en California, entonces no involucra solamente a la Agencia del Desarrollo Comunitario, pero nos hemos intentado equilibrar cómo la vivienda es aceptada donde se construya. Y nosotros trabajamos en eso con la Comisión de la Costa. Tenemos una pregunta que lo que se permite para subdividir la vivienda, la zonificación de vivienda unifamiliar no existe. Yo digo que sí. ¿Sabe qué? Ese fue el punto de la legislatura cuando pasó esta legislación. Sí,
Por mucho tiempo, todas las casas que eran de unifamiliar han podido construir estas unidades accesorias o dos con SB9. Cualquiera de estas partes de estos lugares pueden construir las viviendas. El bonus de densidad no aplica ahí, entonces es una limitación. Se limita a 4 unidades. También se limita el tamaño. Las unidades deben seguir los estándares de zonificación de 800 pies o menos, pero es cierto que cualquier casa unifamiliar puede construir hasta 4 unidades. También me gustaría decir que me parece que no ha habido muchas aplicaciones en las áreas, en las zonas no incorporadas. Me parece que no se ha usado mucho. No, no se ha usado mucho esto. No. No esperamos que haya un cambio y en la que las zonas no incorporadas se comienzan a construir este tipo de vivienda. No es una cosa tan simple. No es un prospecto sencillo en hacer esto. Hemos visto algunos lugares de relleno. Hay muchas condiciones, restricciones y prohibiciones que esa ley incluye. Una vez que revisas todas las cosas que necesitas, sería una cosa muy difícil de conseguir. Yo sé que el Instituto Turner en UC Berkeley, no me acuerdo, han predecido que han hecho una previsión de que muy pocas propiedades en California aprovecharán esto o incluso cualificaría. Pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Cómo son los UDUs? Se regulan para que sean casas de bajos ingresos. Es muy buena pregunta. Pre-application for that. Our inclusionary housing requirement, our inclusionary zoning Nuestro requires requisito de zonificación inclusiva requiere que las unidades accesorias de vivienda sean comparables a otras viviendas, sean ADUs, junior ADUs, que son viviendas accesorias, deben ser inclusivas, igual a viviendas unifamiliares. La mayoría de estas viviendas accesorias son para bajos ingresos, pero hay una encuesta que muestra esto, donde se propone que sean para vivienda inclusiva, donde no ha sucedido en el condado. Puede ser problemático, donde tienes un propietario que compra una casa con una unidad que tiene restricción debido a sus escrituras, pero hay una variedad de ciudades que no permiten que las viviendas accesorias sean asequibles y no requieren que el propietario rente esa unidad. Así que hay una variedad de preguntas de usar estas viviendas accesorias como viviendas inclusivas que son requisito bajo planes. Bueno, cuando trabajé para la ciudad de San Rafael, incluso su último ciclo de elemento vivienda, hicimos una encuesta de viviendas accesorias de 500 pies cuadrados o menos y aceptaron que esas viviendas estaban calificadas para
como viviendas de bajos ingresos sin tener que hacer restricciones a las escrituras de esas casas. Son asequibles debido a su tamaño. Bueno, hay dos asuntos. Una es cuando están tratando de cumplir con los requisitos del condado. Entonces se requiere una restricción a la escritura y que se alquile esa vivienda accesoria, pero la gente que construyen estas y las hacen asequibles, este es algo distinto porque no hay restricciones debido a la escritura de la casa. Bueno, tenemos dos preguntas más y vamos a terminar. Y estas son bastante simples, estas preguntas. ¿Qué oportunidades existen para miembros de la comunidad para dar sus comentarios sobre lugares que tienen, que están buscando desarrollar vivienda por derecho o by right? Bueno, eso es lo que vamos a nosotros a definir en nuestros procesos con lo que estamos llamando una revisión de cumplimiento en viviendas. Y dos cosas. Una es cómo le vamos a dejar a la gente saber qué está pasando. Y preliminarmente estoy pensando que es importante tener esa perspectiva y comentario y aporte a las etapas iniciales de un proyecto para que no avance en el proceso de revisión y descubrir algo que no conocíamos, que es un asunto para la comunidad. Así que es para las personas que viven ahí, que se inunda, cuándo y ese tipo de problemas que no simplemente surgen durante el proceso de revisión. Quiero que eso suceda temprano en el proceso y eso es lo que estamos buscando hacer. Muy bien. Una pregunta más, que es una buena pregunta. Y eso es, ¿cuál es el mejor sitio web para definir revisiones, remedios y leyes de vivienda? ¿Hay un enlace que puedan compartir? Ay, disculpen, me río porque esto cambia cada año. Cada año la legislatura adopta unas 20 nuevas leyes. Así que hay volúmenes y tomos y pueden ordenar eso de la compañía para el Consejo de Compañías de Ingeniería. Y lo otro es el sitio web de la legislatura, que es bueno para fijarse en nuevas leyes que se están considerando y se pueden también suscribir a distintos bufetes legales. Esa es una buena fuente. Hay sitios que publican este tipo de leyes y alertas. Y hay un grupo de defensoría de vivienda como Housing California. Hay distintos grupos que divulgan esta información y para ciudades hay la Liga de Ciudades, se llama Cal Cities. Creo que tienes que estar de alguna manera vinculado a un municipio para poder incluirse en esto. Pero estas son algunas de las fuentes que usamos. Hoy en día, cuando se me hace una pregunta,
pueden fijarse en línea, saber si hay alguien que haya escrito un papel sobre algún tipo de situación. Y el sitio HCD de desarrollo de vivienda es algo que también ellos tratan de hacer esto, que sea algo que se pueda entender. Algo que ellos quieren hacerlo, algo que sea fácil para los usuarios. Yo creo que si puedo sugerir, la Liga de Mujeres Votantes va a dar un correo electrónico de seguimiento y tal vez podemos considerar incluir este tipo de información. Yo encontré un buen sitio web que explicaba el proyecto de ley del Senado 9, que era incluir varias unidades en un lote para viviendas unifamiliares. Bueno, ahora, gracias Barb y Sarah por la presentación. Vamos ahora con Kevin. Thank you. Thank you, Paul. On behalf of the League of Women Bueno, gracias Paul por parte de la Liga de Mujeres Votantes. Quiero agradecer a la audiencia por pasar tiempo con nosotros para aprender sobre este importante tema y quiero agradecer a nuestro moderador Paul Jansen, panelistas Barbara Couch y Sarah Jones. Y como dijimos anteriormente, se grabaron estas sesiones, van a estar disponibles en el canal de YouTube de la Liga. Cualquier persona que se inscribió para este evento va a recibir un correo electrónico con un enlace. Y si disfrutaron de este evento, lo encontraron como algo informativo, les pido que compartan el enlace de la grabación. Y bueno, buenas noches y queremos permanecer en contacto con ustedes. Muchas gracias.